La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9, venimos hablando respecto a los sufrimientos de los justos, de los santos. Hemos hablado ya en algunos otros programas anteriores sobre este interesante pasaje. El apóstol Pablo ha estado hablando de las persecuciones también que ha sufrido. El apóstol Pedro también ha estado refiriéndose en sus cartas. Por ejemplo, al inicio de sus cartas, el apóstol Pedro, usted va a notar de las persecuciones que han tenido los siervos de Dios, los judíos, los apóstoles. Y podemos contemplar también el capítulo 11 del libro de Hebreos, que se habla de hombres y de mujeres que pasaron persecuciones terribles. Algunos tuvieron que ofrendar sus vidas por ser testigos santos del Todopoderoso. Ahora, el apóstol Juan ha estado en la isla de Pasmo por causa de ser pregonero de justicia. Y él se presenta a todas las iglesias de aquel entonces como el hermano que es partícipe y compañero de todos los que sufren. Entonces, hemos hablado de que es necesaria la paciencia en medio de las pruebas. La paciencia de Jesucristo debe de estar en nosotros y debemos practicar con toda eficacia la paciencia, porque a través de ella seremos más que vencedores. Ahora bien, al ser participante y compañero de las pruebas y en la paciencia de Jesucristo, y esto es el resultado por la palabra de Dios. La palabra de Dios, ciertamente el obedecerla produce dos reacciones. Dos reacciones. Cuando la predicamos con toda eficacia, con todo el poder de Dios, hay gente que cae de rodillas creyendo y recibiendo esa palabra y recibiendo al Hijo de Dios en sus corazones. La otra reacción es que los incrédulos remachan los dientes de coraje, remachan los dientes con deseos de matar, de acabar con ese cristiano predicador. Le enfada, le molesta, lo enferma. Lo vemos claro a través de las enormes persecuciones contra la cristiandad. En el tiempo de los Césares, el tiempo de Nerón, hubo tantas persecuciones. En el tiempo de Hitler mató más de 6 millones de personas por causa del evangelio, por causa de ser hijos de Dios. Otras naciones se unificaron a la Alemania, a los nazis, para destruir otros 3 millones de judíos. Porque la gente los odia por ser siervos, buscadores de Dios, temerosos de Dios. Muchos son odiados o somos odiados. El apóstol Pablo, ciertamente, lo vemos a través del libro de los Hechos, donde iba a predicar, tenía persecuciones. En Listra lo apedrearon, lo arrastraron, lo dejaron por muerto. Pero los discípulos clamaron por Pablo. Dios lo levantó, Dios lo restauró. Y en las cartas primera y segunda de Tesalonicenses nos habla de esas persecuciones también. Por lo tanto, los siervos de Dios siempre han padecido persecuciones. Ahora, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 2, Dios hablando acerca de Juan el apóstol, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Un hombre fiel al Dios Todopoderoso. Un hombre que ha estado con Jesús caminando paso a paso
durante los 3 años y medio de su ministerio en la tierra, vio los milagros, prodigios, maravillas, vio sanar cojos por miles, ciegos por miles, sordos que fueron sanados por miles, paralíticos que se levantaron de sus lechos, de los lugares de donde estaban sentados, saltaron de regocijo, alabando a Dios, completamente sanos, muertos resucitados, personas oprimidos por el diablo siendo libres por el poder de Jesucristo. Y entonces Juan es testigo de todas estas cosas. Es testigo de la resurrección de Lázaro, que hacía 4 días muertos. Es testigo del hijo de la viuda de Naín, que fue también resucitado camino al cementerio. La hija de Jairo, que también fue resucitada. Todo esto, ciertamente, el apóstol es un verdadero testigo. Él ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Así Dios requiere de todos nosotros que seamos testigos fieles, a pesar que tengamos problemas con los incrédulos, con ciertos religiosos que quisieran aplastarnos, quisieran hacernos desaparecer de la tierra. Pero aún con todo, debemos totalmente agarrarnos bien de la palabra, que es la verdad, y del Dios de la palabra, que en medio de las persecuciones que hayan por causa del evangelio, nuestras vidas están garantizadas en las manos de Dios. Por lo tanto, no debemos avergonzarnos ni tampoco temer a los que matan el cuerpo, porque solamente hasta ahí llegan. El alma no pueden destruir. Por lo tanto, por ser nosotros los hijos de Dios, somos protegidos y guardados por Dios. La Biblia nos habla que cuando Jesús abre el 5º sello, eso lo ve en visión el apóstol Juan. Y nos dice en Apocalipsis 6:9 que cuando Jesús abre el 5º sello, se ve las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Podemos ver a la luz de ese interesante pasaje que nos habla de personas muertas, y no pocas, son cientos de miles que han sido muertos por predicar, por enseñar, por salir a las calles con pancartas, con tratados, con la Biblia en la mano, enseñando este evangelio que está escrito en este libro llamado la Biblia. Vemos a la luz de Apocalipsis que cuando se abre ese 5º sello, se ven las almas que están protegidas ahora bajo el altar. Son los que han muerto por causa de la palabra de Dios. Pero ¿dónde están? Están bajo el altar de Dios. Y nos dice el versículo 10 también de ese capítulo: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Se les dieron vestiduras blancas. Se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos, de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, en este tiempo que vivimos, viene una gran persecución a la cristiandad. Muchos probablemente muramos, otros sobrevivamos, pero sea que sobrevivamos o que muramos, no estamos derrotados, estamos en victoria, porque Dios protege las almas de sus siervos bajo del altar para el día de la resurrección. ¿Qué sabremos? Que usted o yo o otros muchos más complementemos ese número de los que han sido muertos por causa de la palabra. No somos desdichados, somos más que bienaventurados,
somos más dichosos porque hemos padecido por la causa de Cristo. Ahora bien, a la luz de las Santas Escrituras, podemos ver que el sufrir por la causa de Cristo no debe de avergonzarnos, debe de alegrarnos. En el libro de Apocalipsis 11:7 se nos dice que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esto habla de los dos olivos, de los testigos del Dios Santo. Estarán 3 días en la plaza de Jerusalén muertos. ¿Quién los matará? Los matará el gobernante llamado el Anticristo, el emperador mundial que existirá después del rapto de la iglesia. Cuando estos santos predicadores de Dios, que Dios los dotará de toda su potencia para predicar, hacer milagros, prodigios y maravillas, cerrar los cielos para que no llueva, hará totalmente grandes prodigios y señales a través de estos grandes hombres de Dios. Pero cuando hayan acabado su testimonio, es decir, de predicar el evangelio que se les ha encomendado, entonces el emperador que sube del abismo hará guerra contra ellos. Este es el mismo diablo encarnado en ese hombre llamado el Anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Pero si seguimos leyendo el versículo 8 en adelante, estos después de 3 días son resucitados, llevados a los cielos. Todos se quedan perplejos. Pero cuando ven esos cuerpos al principio tendidos en la plaza de Jerusalén, todos los camarógrafos de toda la faz de la tierra irán para congregarse con sus cámaras y transmitir a nivel internacional la fotografía, las imágenes de esos cadáveres que estarán ahí, de esos siervos. Pero ellos mismos serán testigos de su muerte y de su resurrección. Todos los pueblos, tribus y lenguas también van a contemplar esa resurrección. Mirarán cuando se pongan en pie y suban en una nube para la presencia de Dios. Todo les agarrará canilleras, temblazón, nervios, terror, angustia en los corazones de los grandes burlones de toda la faz de la tierra. Porque cuando miren a esos dos justos, a esos dos predicadores, dice la Biblia que se mandarán regalos unos con otros, aplaudiendo, diciendo gracias que se murieron esos. Gracias a la bestia o gracias al gobierno que los mandó a matar, que los derribó, acabó con ellos. Ya no hay temor, hoy podemos hacer y deshacer con nuestras propias vidas, pecar y pecar, ya no hay problemas. Pero cuando Dios los resucita y los llama, escucharán las voces tronantes de Dios diciendo suban acá. Y entonces se levantan y todos los camarógrafos y todos los periodistas y hasta el mismo Anticristo y su ejército y todos los que están con el Anticristo van a estar temblando sabiendo que algo más terrible viene. Vemos que estos creyentes que sufren por causa de dar testimonio aparentemente son derrotados, pero no son derrotados. Al contrario, eso sirvió para prepararlos para una resurrección y ser transportados para estar delante del Todopoderoso frente al trono, glorificando y exaltando a Dios. Entonces, vemos a la luz de las gloriosas verdades supremas. Y ellos le han vencido, ¿cómo? Por medio de la sangre del Cordero. Si usted lee la palabra Cordero, o ese nombre está con letra mayúscula, se refiere a Jesucristo, al Hijo de Dios.
Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte, pero fueron vencedores. Gran triunfo, mientras que aquellos que se burlaron, aquellos que extendieron su mano para destruir, derribar sus cuerpos, si no se arrepienten, van rumbo al castigo eterno por causa de tocar a los ungidos, a los siervos de Dios. Y Dios dice, no toquéis a mis ungidos. La razón por qué dice eso, porque castigo enorme viene. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomios, capítulo 18, verso 18 y 19, dice, voy a levantarles profetas. Este profeta, voy a colocar mis palabras en su boca y todos ustedes tienen que oírle. Pero aquellos que no lo escuchen, dice Dios, yo voy a pedirles cuenta. Y esta palabra de pedir cuenta significa que por desobedientes serán castigados. Y si son tan testarudos de no someterse nunca a la palabra de Dios por estos hombres de Dios, estas personas recibirán entonces castigo, un castigo que no será reparado por todos los siglos. Castigo eterno en el mundo del dolor, de la tristeza, del llanto y de la crujidera de dientes. Así sufrirá la gente perversa, por cuanto no se han humillado delante del Dios Santo. Ellos, los predicadores, los hijos de Dios, le han vencido al diablo, le han vencido a sus ejércitos demoníacos. ¿Cómo se vence? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciando sus vidas hasta la muerte, y así sucesivamente. Y entonces el dragón, que es el diablo, se llenó de ira contra la mujer. La mujer es Israel. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es decir, de los que pertenecemos, afiliados a este gran grupo de millones de personas israelitas. Según Pablo, en la carta a los Efesios capítulo 2, dice que de los dos pueblos, judíos y gentiles, ha hecho un solo pueblo. Entonces, esta descendencia que pertenece también a Israel, serán perseguidos. ¿Por quién? Por el dragón, es decir, por el diablo. ¿Por qué persigue a la cristiandad el dragón? Porque honramos y creemos y obedecemos a Jesucristo, el Hijo del Dios Santo, del Dios viviente. Y por eso el dragón se llena de ira contra la mujer, que es Israel, y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y recalco, los mandamientos de Dios no solamente son los mencionados en el Decálogo, sino toda la palabra, estatutos, preceptos, ordenanzas, mandamientos y leyes. Todo lo que corresponde a la verdad de Dios, uno tiene que obedecer tal como dice las Santas Escrituras. A la luz de ese interesante pasaje, vemos entonces que somos más que vencedores, a pesar que el diablo en persona se disponga a buscarnos para destruirnos. Y dice la Biblia en Apocalipsis 19:10, y yo me postré a los pies para adorarle. Este fue el apóstol Juan que se arrodilla delante del ángel de Dios que le estaba dando la visión, que le estaba revelando lo que llamamos Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelación. Correr el telón para ver lo que está detrás del telón. Ahora, dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, es decir, el que te sirvo, el que te guardo
el que estoy guiándote, el que estoy protegiéndote. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, todo vencedor, todo triunfador es el que adora completamente a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu del libro de Apocalipsis, de la profecía santa. Debemos entonces someternos a Dios con todo el corazón. No importa que suframos, que padezcamos. Queridos televidentes que aman al Señor y aquellos que se han apartado, regrésense a Cristo. No hay que ser cobardes, porque algunos de ustedes se han apartado por leves problemitas que han sucedido con ciertos X hermanos. No sea cobarde, aprenda a ser perdonador. Aprenda a pedir perdón a sus hermanos. Vuélvase una vez a entrelazarse con Dios. Vuélvase a entrelazarse con sus hermanos a través de amarse unos con otros. No viva caído, no viva apartado del camino de Dios. No viva desatendiendo la voz y el llamado del Santo Dios a su corazón. Basta ya de rebeldía, basta ya de estar en casa rebelde. Arrepiéntase, busque al Señor con todo el corazón para que no sea descartado, para que no sea eliminado en el día de la ira. Es necesario que usted se reconcilie, que se vuelva a Jesucristo, confesando sus pecados y apartándose del pecado para honrar, obedecer y servir a Dios, siguiendo paso a paso lo que el Señor nos enseña en su santa palabra gloriosa. Ahora bien, entonces, como venía diciendo, padecemos ciertamente por causa del sufrimiento, es decir, por causa del testimonio de la verdad de Dios. Vienen los sufrimientos, pero en esos sufrimientos aparentemente a veces somos derrotados, pero no es que seamos derrotados. Esos sufrimientos nos llevan de triunfo en triunfo, nos ayudan a cimentarnos bien en las verdades eternas, en las promesas divinas de Dios. Queridos televidentes, es necesario que usted reconozca que si está pasando luchas y pruebas, doble más rodillas, clame a Dios y tenga paciencia de esperar que esa lucha, esa batalla que está pasando, ya sea en su matrimonio, con sus hijos, con su cónyuge, pueda ser por trabajo, pueda ser con los asuntos de inmigración, con las cortes, o problemas con algún familiar o con algún vecino, problemas en su trabajo. Dios tiene todo bajo el control. Usted tiene que buscar a Dios con un corazón sincero y con un corazón perdonador, con un corazón misericordioso para aquellos que le hacen la vida imposible. Debe de interceder, no debe de estar amargado más. Busque al que transforma la amargura en dulzura, aquel que puede transformar las tinieblas en luz. Busque al Señor con todo el corazón. Él puede transformar la derrota en grande victoria, la tempestad en grande bonanza, en grande tranquilidad. Búsquelo con toda la sinceridad. Ame a Dios sobre todas las cosas. Sirva a Dios. Busque la iglesia que ha abandonado. Reúnase con sus hermanos. Oiga la voz de Dios a través de su pastor y obedezca la palabra de Dios. Tampoco no ande de iglesia en iglesia. Eso no lo va a bendecir. Eso lo va a confundir. Quédese en la iglesia donde Dios lo ha salvado, donde Dios lo ha perdonado. Si no puede encontrar paz
entre ese lugar, entonces busque donde pueda encontrar esa paz. Pero recuerde, Jesucristo es la paz. Usted necesita a Jesús en su corazón. Necesite el amor de Dios que penetre en todo su ser. Cuando eso acontezca, entonces los ojos suyos espirituales tendrán la capacidad de ver correctamente lo que sucede en las congregaciones. Sabrá entonces cuando Dios haya entrado, te va a amar y va a perdonar y va a pedir perdón. Se va a sentir acogido, se va a sentir amado, estimulado, bendecido, prosperado y en victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, le incentivo a entregar su corazón, a reconciliarse con Dios. Y usted, si nunca lo ha hecho, debe de hacerlo en estos instantes. Yo quiero orar por usted. Divino Salvador, te doy gracias, muchas gracias, porque en verdad, oh Dios, amas a estas personas que han escuchado tu palabra, que con grande sinceridad, con todo el corazón y con lágrimas en sus ojos vienen a ti. Ten misericordia de sus corazones, de sus almas, de sus vidas. Oh Dios, restáuralos espiritualmente, restaura a sus hijos, restaura, Señor, a sus cónyuges, restaura también sus negocios, restaura, Señor, en todas las áreas que estas personas necesitan, pues son tus hijos, son tus siervos que necesitan el auxilio, necesitan tu ayuda, necesitan tu fortaleza. Oh Dios Santo, ten piedad de ellos. Restáuralos para siempre, oh Dios, colocando sus nombres en el libro santo de la vida y nunca jamás sean borrados. Y gracias por tu benevolencia, por tu gracia, por tu perdón. Queridos televidentes, si usted se reconcilió, se entregó a Cristo, ahora únase a una iglesia y allí escuche las enseñanzas. Lea la palabra, medite en ella y obedézcala y congréguese y busque de Dios, doblando rodillas. Hablar con Dios significa exponer nuestras propias necesidades a Dios. Eso significa orar, clamar a Dios. También queremos invitarles a los servicios del día miércoles a las 7:30 como el viernes, domingo a las 10 de la mañana y también por la tarde a las 4 de la tarde tenemos una hora de clamor a Dios. Únase a orar por sus hijos en ese tiempo, por su cónyuge, por su trabajo o por la petición que tenga. Únase por una hora de oración. Y a las 5 de la tarde iniciamos el servicio general donde Dios viene para bendecir las vidas de los adoradores. Que Dios añada bendiciones por siempre y deseo que la gracia de Dios esté con usted y con todos los suyos. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.